pensando un poquito en qué poder compartir con ustedes, con la iglesia. Me encanta cómo Dios arma todo, diagrama todo, para que no sean casualidades, sino que sean cosas que Él hace. Porque justamente lo que quería compartir con ustedes es el valor de la palabra de Dios. Y me encantó verlo acá, que es uno de los pilares, no, de los valores. El segundo valor que compartía hoy el pastor con toda la iglesia, ¿no? La importancia de creer a la palabra de Dios más allá que a opiniones o más allá que a otras cosas, a otros dichos populares y demás. Confiamos en la palabra de Dios. Qué hermoso es eso. Y también lo pudimos ver, y creo que cada uno de los que pueda llegar acá un domingo lo puede ver, de que se abre la palabra de Dios, de que se lee, de que se estudia. Así que sin ocupar demasiado tiempo, quiero compartir con ustedes algo que Dios estuvo poniendo en mi corazón, que es justamente que la palabra de Dios no es un libro más. No sé si estaban al tanto, pero todo lo que fue el mes de septiembre, en distintas partes, más que nada de los países que hablamos español, se celebró el mes de la Biblia. Hubo muchas conferencias acerca de eso y demás, pero lo importante, y me ponía a pensar esto, es que muchas veces se le da la trascendencia a el Día Internacional del Libro y una carpa y todo lo demás, pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener esto presente constantemente. No es solo un libro más. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y como dice un autor que a mí me gusta mucho, dice que es la palabra de Dios que nos hace entrar en contacto con el Dios de la palabra. Y tengamos eso en mente para poder compartir. La prédica, el estudio de hoy está en Hechos 8, del 26 al 40. Así que les invito a aquellos que tengan su Biblia ahí, que ya la puedan ir abriendo. Pero más que nada, si pasamos a la siguiente, la idea es ver la historia de Felipe en este libro. La historia de Felipe está en Hechos 6, se nos habla en Hechos 8 y más adelante en el 21, por ahí. Concretamente va a ser un encuentro que tuvo Felipe, diagramado, orquestado y todo por el Espíritu Santo. Pero antes que nada, como hablaba de que la Biblia no es un libro más, sabemos que la Biblia para nosotros es el manual de vida, que somos cristianos, seguidores de Dios, es un manual de vida. Pero también, si pasamos a la siguiente, también implica muchísimas cosas la palabra de Dios. Implica que al día de hoy es uno de los libros más vendidos en todo el mundo. Es uno de los libros, no sé si ustedes saben, pero uno de los pocos libros que es prohibido en ciertos países. No con cualquier libro pasa eso, no pasa con las Crónicas de Narnia o con alguno de Harry Potter o El Principito. Pero con la Biblia sí, en muchos países está prohibida y no se puede tenerla en papel y no se puede hablar de la Biblia. Explora preguntas esenciales en distintos libros, en Eclesiastés, en Proverbios, nos enseña, nos anima, nos corrige, nos ayuda, pero sobre todo, hermanos, y quiero que esto pueda quedar en nuestro corazón, no es un libro más, es la palabra de Dios. Y entre tantos libros está el libro de Hechos, que nos habla bastante de distintos personajes, pero sobre todo nos habla de cómo el Espíritu Santo movió o levantó a esos personajes. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de Felipe. Esa, por favor. Como les decía, la historia está en Hechos 8, del 26 al 40. Pero para que entendamos un poquito, me gustaría que entremos en contexto. No los vamos a leer en detalle ni nada, pero solo como abuelo de pájaro, como se suele decir, para tener una idea. Felipe aparece como personaje en Hechos 6. ¿Bien? Allí había una situación concreta, directamente una disputa, y los discípulos llaman a distintas personas para una tarea concreta y específica. Entre esas personas a las que llaman es que aparece Felipe. Si seguimos leyendo en Hechos 6 al 5,
vemos justamente cómo fue llamado para una tarea concreta. Pero en el 3, se nos dice que esas personas elegidas para una tarea concreta, entre las cuales está Felipe, tenían que ser personas de buen testimonio, personas llenas del Espíritu Santo y personas llenas de sabiduría. Y ustedes en su casa les animo a que lo puedan hacer, este ejercicio de leer desde Hechos 6, para que ustedes vean cómo se va presentando esto. No es solamente Felipe, una persona, como dice ahí, un gran evangelista. No, fue una persona llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, elegida para una tarea concreta y que la pudo cumplir. En ese sentido también nos habla de una obediencia de Felipe. Algo que me gusta mucho, que ahí ya lo encontramos en Hechos 8, pero en los primeros capítulos, es que él se dedica y de forma apasionada a compartir la palabra de Dios. En distintas versiones, pero sobre todo en la Nueva Traducción Viviente, en Hechos 8, 4, 5, 6 y demás, dice que la gente estaba deseosa de oír el mensaje que tenía Felipe para darles. Justamente el mensaje es la palabra de Dios. La gente estaba deseosa. Y es por ese sentido que Felipe pudo tener la oportunidad de vivir un avivamiento, un gran mover de Dios en una ciudad que era Samaria. Bien, ese es un poco el contexto para entender de quién estamos hablando. La idea acá no es centrarnos en lo grande que fue Felipe, sino en que fue una persona como nosotros, pero que entendió que tenía que obedecer la voz del Espíritu Santo cuando le habló de una manera especial y particular. Y ahora sí, si pasamos a la siguiente, eso lo que nos muestra un poquito era el contexto de lo que pasó en el momento. Felipe predicando por todas partes el mensaje de Dios. Eso trajo persecución. Y esa persecución hizo que se tengan que salir. Imagínense, están acá hablando en un culto un día, un domingo, y de la nada el gobierno o distinto grupo viene y dice, no, esto tienen que cerrar. Entonces los obliga a ustedes a irse de Las Piedras, irse a otra parte, pero no a esconderse, sino a hacer lo mismo que estaban haciendo acá, anunciar el Evangelio, predicar, y eso fue lo que pasó. Hubo una persecución que llevó a una dispersión y a un gran tiempo de evangelización que lo pueden encontrar en los primeros capítulos de Hechos. Pero ahora, ya para ir a la historia en concreta, aquellos que tengan Hechos 8 del 26 al 40, les invito a que me puedan acompañar allí en la lectura. Vamos a ver esta historia que, para aquellos que la conocen, es la historia de un encuentro entre Felipe y una persona de Etiopía. Aquellos que no conocen van a poder leer una muy linda historia que se encuentra aquí en la Biblia, sobre todo en Hechos. Y dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, por el camino del desierto que va... ¿No? Excelente. Entonces dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces, ahí ya lo escuché. Entonces, él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad, bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto a ese carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Y el pasaje que leía este hombre era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes?
pues su vida fue quitada de la tierra. Sigue diciendo el relato, el eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco le dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje y descendieron al agua Felipe y el eunuco, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Entonces, hermanos, permítanme, es un pasaje largo y quizás recordar cada detalle sea difícil, pero hay algunos pasajes que a mí acá me parecen claves. Si podemos ir al anterior, por favor. En Hechos 26, 28, ahí se nos habla de cómo Felipe directamente escuchó la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, que le dijo, salí del lugar de donde estás, de Samaria, que había un gran movimiento del Evangelio, la gente estaba deseosa de escuchar la palabra de Dios, y le dice, levantate de donde estás y andá al desierto. No le da más indicaciones, no le dice que iba a haber otro grupo de personas esperándolo, no le dice que iba a haber una persona esperándolo, no le dice qué día, no le dice a qué hora, simplemente que se vaya del lugar donde está. Y Felipe, una persona llena del Espíritu Santo, llena de sabiduría, muy respetada y sobre todo obediente a Dios, le hace caso. Y es en ese momento que se da ese quiebre donde podemos leer todo lo anterior, todo lo que viene después. Es un encuentro magnífico, la verdad que el Espíritu Santo prepara ese encuentro, pero se puede dar por la obediencia de Felipe. Hermanos, nosotros en la palabra de Dios tenemos un montón de historias, de personas concretas o pasajes directos de Dios diciéndole a su pueblo, sean obedientes a mi palabra. Creo que de eso no hay que hacer mucho detalle, porque sabemos que tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios, a lo que Dios tiene para nosotros. Si seguimos el relato, hay un pasaje que a mí me gusta mucho que se relaciona, pero directamente, con la traducción de la Biblia, que es que Felipe ve que esta persona de Etiopía estaba leyendo y se acerca, siguiendo la indicación del Espíritu Santo, se acerca al carruaje, escucha y le hace una pregunta crucial y clave, que es, ¿entiendes lo que estás leyendo? Hermanos, muchas veces nosotros, y yo hablo porque lo he hecho quizá muchas veces, leer la palabra de Dios como un checklist del día a día. Es decir, bueno, hoy tengo que ir a hacer trámites al centro, tengo que leer el devocional y Pero no, la palabra de Dios no se trata de eso. Tenemos que tener un encuentro verdadero, dedicarle tiempo. Me encantó escuchar al principio esa invitación de no se queden en el conformismo como iglesia de venir una vez por semana. Busquemos en el tiempo diario, personal, en el día a día, pero también en los encuentros que se programan y se organizan acá en la iglesia. Sea el nombre que tenga el encuentro, porque no recuerdo bien cómo se llaman los grupos, pero aprovechen ese tiempo, porque en ese tiempo es que la palabra de Dios nos va a hablar a nosotros. Nos debe hablar en casa, sí, pero en esos encuentros nos habla a todos como iglesia. Y esto de entender la palabra de Dios a mí me hizo pensar mucho, porque yo puedo leer un libro cualquiera y no entenderlo. Y me llevó a cuando iba a la escuela, ¿recuerdan cuando hacían un dictado o algo y la maestra nos decía, comprensión lectora, ¿qué entendiste del texto? Y ahí yo por lo menos quedaba temblando y digo, no, solo lo leí, no lo entendí. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque en español nosotros tenemos una diferencia entre entender y comprender. Si van al diccionario lo pueden buscar, que va a decir una definición para entender y una definición diferente, con un matiz un poquito más profundo, la de comprender. Pero en el griego no pasa eso.
En el griego, si avanzamos a la siguiente y a la siguiente, en el griego está ese verbo que es ginosko. En el pasaje en Hechos, pero en griego, aparece ese verbo. Y cuando buscaba un poco la definición, resulta que en griego no hay diferencia entre comprender y entender. Pero incluso, aunque no haya diferencia, es más profundo para nosotros, porque implica todas estas cosas. Implica el saber, el aprender y el entender. Felipe, cuando se acerca a esta persona, lo que le está diciendo es: ¿comprendés lo que estás leyendo? ¿Comprendés que es el mensaje hablando acerca de Jesús? Eso es lo que está detrás de la pregunta de Felipe. ¿Y por qué les decía que esta pregunta está muy relacionada con la traducción de la Biblia? Porque hay muchas personas, entre ellos los matzés, que ellos antes no tenían la palabra de Dios en su idioma. Y quizá llegó alguien de afuera, un misionero, un pastor incluso de Perú, pero de otra zona, y les habló de Dios y ellos no llegaron a comprender. Pero cuando la palabra de Dios la tuvieron, primero en el Nuevo Testamento, en su idioma y entendieron que Dios les daba ciertas indicaciones, que Dios pedía que se comporten de cierta manera y un montón de cosas más que encontramos en el Nuevo Testamento, entre ellos esta historia, para ellos los cambió, los transformó. Nosotros no lo dijimos antes, pero en la investigación que veíamos un poco, ellos eran un pueblo guerrero. Por eso esas marcas en su cara, para ahuyentar a los pueblos que venían desde otras partes. Y los cambió por completo. La palabra de Dios los transformó porque entendieron y comprendieron lo que estaban leyendo. Esto me lleva a una pregunta que cuando estaba preparando este pasaje me la hice 1, 2, 3, muchas veces y quiero trasladársela a ustedes. Porque no es solo, si pasamos a la siguiente por favor, no es solo una pregunta para responder a la ligera. Es para llevarla toda mi vida como cristiano, toda mi vida como seguidor de Dios. ¿Estoy entendiendo y comprendiendo lo que leo? Otra forma de hacer esa pregunta sería: ¿estoy dándole el valor que merece a la palabra de Dios? Recuerden, hermanos, que la palabra de Dios no es un libro más. La palabra de Dios transforma nuestras vidas. Hoy la hermana leía un fragmento de la lectura, si no me equivoco dijo que estaba en Hebreos, que decía que la palabra de Dios es poderosa y es viva. Por eso no es un libro más. Por eso transforma nuestras vidas. Por eso cuando el domingo que viene el pastor predique y exponga acerca de un pasaje y demás, ustedes en ese momento tienen que decir: ok, todo lo que está en mi mente de, ¿qué voy a hacer después? ¿Qué voy a comprar para la comida? No, eso tiene que quedar totalmente de lado porque tenemos que hacer espacio para entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque no va a ser un mensaje motivacional de te va a ir bien, de qué bueno que vas a hacer esto, vas a recibir bendición. Muchas veces Dios habló directamente al pueblo de Dios: están haciendo las cosas mal. O muchas veces le dijo: no es por acá, es por este lado. Y estamos dispuestos a tener esa cercanía con Dios para que nos diga ese tipo de cosas y entenderlas. ¿Saben qué? Este muchacho, este hombre, eunuco de Etiopía, él entendió en ese mensaje lo que Felipe le comentó. Y dice el relato que siguió, seguramente, no lo dice la Biblia, pero seguramente siguió leyendo en voz alta, Felipe explicándole, pero llega un punto crucial de que ve agua, pide ser bautizado y ya cerca del final hay algo que a mí me encanta mucho, que es el que quiero resaltar ahora, ese pasaje, que es en el 39. Dice: cuando salieron del agua, o sea, ya estaba bautizado, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Hay toda
discusión acerca de esa parte de si arrebató a Felipe y demás. Pero lo que me quiero centrar es en eso que resalté. El eunuco siguió su camino con alegría. Lo que nos muestra este pasaje y demás es que lo poco que leyó el eunuco acerca de la palabra de Dios o de ese libro de Isaías, a él lo cambió por completo. Él venía a adorar a Dios, había adorado, estaba de regreso a su país, pero lo cambió por completo, que dice que siguió con muchísima alegría su encuentro. Y saben que algunos estudiosos de historia, de la iglesia y demás, dicen que la iglesia en Etiopía, una de las primeras iglesias fundadas fuera de Jerusalén, de Samaria y lo que andaba ahí en la vuelta, fue una de las iglesias más antiguas. Muchos estudiosos dicen que uno de los que pudo haber iniciado la iglesia fue justamente ese eunuco. Porque él volvió, él tenía una tarea, él tenía algo concreto que era servir a la reina en cuanto a sus finanzas y demás, pero lo que leyó le cambió la vida. Hermano, yo no le estoy diciendo ahora tienen que volver y dejar su trabajo ni nada por el estilo, pero si la palabra de Dios nos cambia la vida, no podemos actuar de la misma manera que actuábamos antes. Si hay algo en mi vida que soy prisionero de eso, ya no lo puedo hacer más. No por mis propias fuerzas, por el poder transformador de la palabra de Dios. Y ya para finalizar, les decía esto, la palabra de Dios no es un libro más, sino que son vidas transformadas. Cuando me llegó al mail esa imagen, contaba toda una historia acerca de la mujer, que obviamente no lo voy a contar porque es muy largo, pero es una hermana que está, que tiene en sus manos la palabra de Dios. A ver si llego a ver ahí el nombre, creo que es Ayénica, un idioma de la selva. Ellos estuvieron esperando mucho tiempo, no para tener la palabra de Dios. Ellos estuvieron esperando mucho tiempo para que vaya algún misionero, para que vaya alguien y empiece ese trabajo. Y quizá la foto no represente tanto un rostro lleno de alegría, pero créanme que la historia de esa mujer dice que la Biblia la transformó por completo, transformó su familia, su comunidad. Hermanos, si la palabra de Dios en el día a día no nos transforma a nosotros, nos tenemos que hacer un parate, ir directamente con Dios preguntándole, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hay algo en mí que todavía no rendí por completo? ¿O de verdad hay algo que no entiendo y necesito la ayuda, como del pastor, de los líderes? ¿O qué está pasando? Y no vengo acá para decirles o señalarles nada, simplemente compartir algo que Dios puso en mi corazón para ustedes. Y me gustaría tomarnos un tiempo de oración ya para cerrar y que sea un tiempo cara a cara con Dios, que sea esa conversación directa y donde vos ahí le puedas preguntar a Dios, Señor, ¿cuál es el impacto de tu palabra en mi vida? Y si Dios de alguna manera te va mostrando que tenés que empezar a hacer algo nuevo, empezar a tener más compromiso, empezar a cambiar actitudes, anímate, da ese salto, da ese compromiso, da ese pasito más. ¿Por qué? Porque tu vida va a ser transformada por completo por la palabra de Dios. Oramos. Dios bueno, te damos muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, que es eficaz, que es poderosa. Te alabamos, Señor, y te damos gracias porque la podemos tener en nuestro idioma y la podemos entender y comprender cuando la estudiamos, Señor. Y en este tiempo, Señor, quiero pedirte en especial por la iglesia, papá, por la iglesia de Adulam, de que vos les sigas hablando, Señor, les sigas revelando tus propósitos para ellos, Señor. Pido, papá, por el pastor, pero por los líderes, Señor. Fortaléceles, acompañales en todo el proceso para que ellos puedan acompañar, Señor, a esos hermanos deseosos de buscar algo más con vos, Señor. Papá, que este sea un tiempo
de verdad, de sinceridad por completa, Señor, y que vos estés hablando a la vida de mis hermanos. Señor, si hay alguien que tiene que dar un pasito más, Señor, si hay alguien que tiene que cambiar algo, si hay alguien que tiene que abandonar cierta práctica, Señor. Papá, no queremos irnos igual de como llegamos. Señor, por eso pido de que vos seas hablándole, Señor, en lo personal a cada hermano acá, Señor, a cada persona también que vea la transmisión, el video, Señor, pero que sea un trato personal, Señor, de que vos te estés manifestando y que estés hablando a tu iglesia, Señor. Pido por cada uno de ellos, Señor, solo vos sabés los problemas, las dificultades con las que han venido, las que están atravesando, Señor. Pero papá, pido más que nada por ese compromiso en la vida de mis hermanos, Señor, que puedan rendir su vida al 100 por completa a vos, Señor. Y oramos, Señor, para que de esta manera en que la palabra, en tu palabra, Señor, transforma nuestras vidas, siga transformando la vida, Señor, de acá del barrio, Señor, de las personas en las que tenemos contacto, Señor, pero también las personas que están muy lejos, Señor, como los Matsés y otros tantos pueblos, Señor. Oramos para que ellos puedan tener tu palabra, Señor, en su idioma y pueda transformar sus vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.